vamos a hablar la primera parte. No sé si ven bien desde atrás. ¿Sí? ¿Se ve nomás? Ya. Un poco más o menos para ubicarse el tema del seguro. Antes que exista esa posibilidad, todo era costeado por gasto de bolsillo del paciente. No importaba si es que tenía o no tenía trabajo, o si era una persona que tenía muy pocos recursos y el sistema no le permitía la atención gratuita. Entonces, todo tipo de atención ambulatoria, hospitalización, apoyo diagnóstico y tratamiento había que gasto de bolsillo. Esto no permitía una amplia cobertura de las atenciones. Teníamos dos actividades que eran interesantes, digamos, en cobertura, que era el control prenatal y las vacunas del PAE, porque se les daba un soporte de alimentación. Entonces, las madres, para recibir ese soporte, especialmente en el área rural, llegaban a hacer esas actividades, pero al momento del parto desaparecían. ¿Por qué? Porque había un costo. Tenían que pagar la atención del parto, tenían que pagar todos los implementos que se utilizaban en la atención del parto. Entonces, las coberturas de atención de parto institucional eran sumamente bajas. Prácticamente en el área rural eran debajo de un 15-30%. El control de niños sale igual, la ocupación cama era bajísima, el diezma que existía para entonces acá, la máxima ocupación que tenía era del 40%, máximo, normalmente era más baja, y con esa idea diseñaron el nuevo gobierno. Pero resulta que con el nuevo gobierno ahora ya no hay disponibilidad de camas, porque la capacidad que tiene es sumamente pequeña comparada con la demanda que tiene. Y obviamente apoyo diagnóstico, que es otra actividad en la atención, también era muy baja. ¿Qué sucede? El año 94 se dicta una ley que era la 1551. Esta ley después se la modifica, la retiran parcialmente. Pero lo importante es que en 64 esta ley genera lo que se llama la coparticipación popular. ¿Qué significaba la coparticipación popular? Era una distribución de los dineros del Estado que se recibían a nivel nacional, que venían por impuestos nacionales, y se distribuían a los municipios por habitante que habita en ese espacio territorial. Entonces, por eso que ustedes van a ver la movilización de las personas cuando hay época de censo. La gente se va a sus lugares de origen, donde han nacido o donde se han registrado en inicio, que son sus municipios. Si no lo hacen, ese municipio va a recibir menos dinero en la siguiente gestión. Porque la entrega de dinero por habitante más o menos era 150 bolivianos por habitante por año. Entonces es por eso que la gente se moviliza, han debido ver en el último censo, que la gente sale a sus municipios para registrarse, y inmediatamente porque trabajan. ¿Cuál es el problema? Que los municipios receptores, como es el caso de los municipios grandes, cercado acá o La Paz, o donde fuere, son los que reciben mayor carga, si vale el término, en la demanda del seguro, porque hay mayor población. Pero no reciben la cantidad de dinero que habita en ese municipio. ¿Por qué? Porque muchos son, digamos, migrantes internos que vienen a ese municipio a trabajar. Entonces, la asignación de los recursos económicos, además de darle la 1551, le asigna al municipio la propiedad de lo que es la infraestructura y la administración de los servicios de salud que están en su espacio territorial. Entonces, esa propiedad y esa administración, que significa también la infraestructura y equipamiento, hoy en día son propiedad de los municipios, exceptuando el tercer nivel. El tercer nivel es gobernación. Eso se ha mantenido según la ley. Al principio no fue así y después se fue modificado. ¿Cómo fue la historia de los seguros? Los seguros comenzaron después del 94, los municipios tenían dinero, había, digamos, fondos disponibles a nivel local, lo que antes no existían, los municipios eran paupérrimos, en realidad los alcaldes en el área rural eran personas que financiaban el funcionamiento del municipio de sus bolsillos, porque no podían
hacer absolutamente nada. Pero bueno, el año 94, cuando les asignan dinero, entonces ya ellos tenían disponibilidad, y así en 96, por un decreto supremo, se crea por primera vez lo que se llamó el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez. ¿A dónde estaba apuntando este seguro? El tema de la madre y el niño. ¿Por qué a la madre y el niño? Porque las tasas de mortalidad en nuestro país eran sumamente altas. Entonces había que buscar la forma de disminuir esos indicadores o de mejorar esos indicadores que de alguna manera estaban relacionados justamente con esos momentos de embarazo, parto, puerperio y de la atención del recién nacido y lo que pueda hacer hasta menores de 5 años. Eran las vacunas y demás, que antes eran gastos de bolsillo. Entonces, en el año 96 se genera este decreto supremo, y en 99 se amplía a lo que se llamó Seguro Básico de Salud. Se amplía en cobertura, pero no se amplía en complejidad de prestaciones. Lo que se hizo es bajar la complejidad de las prestaciones y aumentar la cobertura a toda la población de adolescentes y adultos, pero la complejidad de las prestaciones baja, lo que no convenció mucho, porque lo que estaba buscando en el seguro de inicio era bajar los indicadores de mortalidad materna e infantil. Se mantuvo durante un tiempo hasta que en 2003, por primera vez en el país, se genera una ley, y esta ley genera lo que se llamó en ese entonces el Seguro Universal Materno Infantil, es el SUMI que ustedes ya han conocido. ¿No es cierto? Han debido escuchar el SUMI que estaba haciendo las atenciones. Después este SUMI se hacen algunas modificaciones. En la 24-26, que es la que genera el SUMI, se convierte en la 32-50, vamos a ver después, que hace un poquito más complejas las prestaciones. Y finalmente, en 2013, después de 10 años, se funde en un solo seguro, lo que se llama seguros integrales de los servicios de salud integrales, se funde la atención de todo, tanto de la madre, del niño, del adulto mayor. O sea, el SUMI, que va acá arriba, más el seguro para el adulto mayor que funcionaba en paralelo. Y finalmente, en 2019, es el actual seguro que se genera por otra ley, que es la 1152, y que sigue las mismas complejidades de salud integral. Entonces, esta es más o menos la historia de las leyes. Por primera vez, las políticas de Estado se pueden ver, puesto que se sancionan leyes para el tema de la salud, para el tema del seguro, y se transforman en estrategias de aseguramiento público. Entonces, les decía el SUMI, existen dos leyes. La primera, la que crea el SUMI, y la segunda, la que modifica después de algunos años. Pero para cualquier modificación de una ley hay que generar otra ley. El SPAM, que era el Seguro de Salud para el Adulto Mayor, que ya se generó en el año 97, y que era la 3323. Estos dos se funden en esta, la 475, que es de los servicios integrales, y posteriormente se genera lo que hoy en día es la 1152, que es la que está actualmente en vigencia, y atiende a adultos, a niños, a adolescentes, a todas las edades. En este caso, no hay nadie que está fuera del seguro, a no ser que pertenezca a un seguro de corto plazo. ¿Cuál es dónde está el tema de funcionamiento del seguro a base de los dineros disponibles? En que la FIM, que es la farmacia institucional municipal, que para entonces, antes de que existan los seguros, no había en ningún establecimiento de salud. Algunos tenían una farmacia, el médico portaba la farmacia porque necesitaba tratar a sus pacientes, y si uno estaba trabajando en el área rural, no había dónde mandar a los pacientes para cortar el medicamento. Entonces el médico, para facilitar las atenciones, llevaba los medicamentos y les vendía a los pacientes de tal manera de que era así como una especie de farmacia. Pero no existía en el establecimiento una parte institucional, estructural, que haga funcionar una farmacia. Entonces, la ley del SUMI, la ley del seguro, del SUS,
también reafirman esto lo que es la FIM, la Farmacia Institucional Municipal. Esta farmacia institucional municipal genera para su funcionamiento tiene dos focos, uno que es el SARI y otro que es el CIAR. El SARI funciona en los primeros y segundos niveles y el CIAR funciona en el tercer nivel. Ambos funcionan más o menos lo mismo. Sistema de administración logístico de medicamentos e insumos es el SARI y el otro sistema de administración logística. Pero más o menos es lo mismo. ¿Qué hace este sistema? Controla todo el movimiento de medicamentos y materiales que se están utilizando en la atención de los pacientes que demandan el seguro. Y a la vez entrega una serie de reportes, de cargas, de movimientos virtuales, una serie de documentos que les permite la administración óptima de la farmacia. Pero entre esos reportes hay el REPES y hay el CPT, que en mi entender son los más importantes. El REPES, que es el reporte de prestación. Cuando nosotros hacemos las atenciones de los pacientes, nosotros, como lo vamos a ver en la práctica, utilizamos unos formularios que son los recibos recetarios. Y esos recibos recetarios pasan a esta farmacia institucional para que el paciente recoja sus medicamentos, pero a la vez que recoja sus medicamentos, está entrando a un registro de la farmacia y a su vez va a retornar a la historia clínica una copia de ese formulario que se ha editado en el momento de la atención. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un registro exactamente de qué es lo que ha recibido el paciente, no es de qué hemos recetado, porque de repente nosotros hemos recetado 30 tabletas de metformina, cualquier cosa, y la farmacia en ese momento no tenía restricción de stock para el manejo y hemos entregado 20. Entonces el paciente va a llegar otra vez a la consulta antes del mes para su reposición de medicamentos. Nosotros vamos a saber la historia con la copia que vamos a tener en el reporte de la farmacia. Entonces, este REPES, en la suma de los recibos recetarios, se hace un consolidado y sale como una especie de factura, si lo ven, que es un reporte al municipio de cuántas prestaciones se ha hecho, de qué complejidades cada prestación tiene un costo, y eso tiene que reponer el municipio con medicamentos. Normalmente funciona en el primer nivel con una reposición de medicamentos, porque los establecimientos de primer nivel no tienen la complejidad que normalmente deberían tener para tener una cuenta fiscal. Pero los del segundo y tercer y el segundo nivel tienen ya una cuenta fiscal. En todo caso, el municipio en el segundo día no se hace fiscal tanto del segundo día. Se preocupa la parte administrativa de ese hospital de hacer la adquisición. Pero en el primer nivel es el municipio el que hace todo ese procedimiento de cotización y compra. Y otra vez dota al establecimiento de salud para que se reponga todo lo que se ha gastado y no se rompa el stock de medicamentos. Y hemos hecho aquí más o menos explicarles cómo funcionaba una parte de los seguros. Entonces, les decía que el seguro de salud integral, que era anterior al SUS, prácticamente atendíamos a menores de 5 años, mujeres embarazadas y puérperas, y el seguro gratuito de vejez. Cada uno con su porcentaje aproximado de población, puede variar unos puntos más, unos puntos menos, pero que no llegaban al 25%, 24.8%. Y aquí está como caja nacional, pero en realidad son todas las cajas que atienden a la población económicamente activa, que significa que son personas que trabajan a salario y por esa razón son aseguradas a un sistema de corto plazo, sea seguro universitario, caja nacional, petrolera, también, qué sé yo. Ya existen varios. Esa población representa más o menos el 25% de la población nacional. Entonces, nosotros teníamos una cobertura con el SIS, o el Seguro de Salud Integral, más los seguros de corto plazo, de más o menos casi el 50%, 49.8%. Y quedaba esta población al margen. ¿Quiénes son esa población? De 5 años a 60 prácticamente,
de varones. No había ningún tipo de protección. En mujeres, solamente si estaban embarazadas o en etapas de puerperio o en aquellas prestaciones que eran para prevención del embarazo, o sea, planificación familiar, control del cáncer cervicuterino y en algunos casos el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, en eso sí, las mujeres tenían cobertura hasta los 50, no había problema. Pero los varones no. Cuando entra el SUS, nos aumentan esta población. Hoy en día el SUS atiende al 75% de la población que no está asegurada a corto plazo. Entonces, el 75% es demandante del seguro único de salud. Por lo tanto, es lo importante que tiene el seguro. ¿Ya? Bien, vamos, les voy a pasar la otra clase más. Vamos a ir viendo más rápido. ¿Qué lo tiene? 22, está bien. Vamos corriendo bien. Ya. Entonces ahora les voy a hablar solamente del seguro 1152, de qué se trata, qué es, cómo funciona, y he tratado de resumir en esta partecita muy bonita. Tiene principios el seguro único de salud varios. Los más importantes son el tema de solidaridad. Esto funciona más en el seguro de corto plazo, porque en el seguro de corto plazo, según cuánto uno percibe el salario, es el aporte patronal que hace el seguro de corto plazo proporcionalmente. Todos los que perciben mayor salario, el empleador aporta mayor cantidad de dinero. En cambio, si percibe menos, y viceversa. Entonces, ese es un aporte solidario. Funciona aquí, pero no tiene nada que ver el tema de ingreso, porque se supone que es persona que tiene exactamente el derecho del uno y del otro, sea una persona que esté dedicada al comercio, una persona que esté dedicada a una actividad productiva, pero que no tenga seguro de corto plazo. Otra cosa que es importante es la participación social. En la ley, en el funcionamiento del seguro, existe algo que se llamaba el comité de vigilancia, que en realidad es parte de un directorio que maneja la parte de salud en el municipio. Maneja es un término tal vez muy amplio. Debería tener una función más de control y de vigilancia, de ver que esté funcionando bien, que los medicamentos estén disponibles, que las infraestructuras estén adecuadas, que el equipamiento, que lo que requiere el establecimiento de salud para mejor funcionamiento, se haya dotado. Esa es la función social que debería haber, la participación social que debería haber. Lastimosamente, este grupo de personas con rara excepción cumplen esa función y más bien están en un hecho de fiscalización y un poco más están queriendo fiscalizar el diagnóstico del médico, lo cual no les corresponde. El horario que trabaja el médico tampoco les corresponde. Ese es un tema técnico-administrativo que depende inmediatamente de la dirección o de quien esté administrando ese establecimiento, que puede ser en algún caso el municipio o en otros casos. Entonces, pero existe el mecanismo de participación social. El tema de universalidad en realidad es para todos igual, la garantía del acceso al seguro por toda la población sin ningún tipo de discriminación. Aunque el seguro da una prioridad, digamos así, a personas con ciertas vulnerabilidades, como ser embarazada, niños, discapacitados, gente que vive en el campo. Entonces ahí sí se debería dar una prioridad en la atención con los tipos de situación que tiene. Pero después todos son por igual. La equidad, que es otro principio que tiene el seguro, y que lo que busca es disminuir las brechas de disponibilidad de dinero y por lo tanto de acceso a los servicios de salud entre los diferentes tipos de población. Después tiene un principio de integralidad, que sea
el acceso a las atenciones y el seguro, desde preventivas, asistenciales hasta reparativas, de rehabilitación, según donde se encuentre o que requiera. Y la eficiencia y calidad, que está, digamos, de alguna manera controlada, si vale el término, en base a los protocolos. Todas las atenciones que se realizan en el sistema de salud tienen un protocolo. En las cajas, en los seguros de corto plazo, tienen su propio protocolo y los del seguro público tienen su propio protocolo. No son muy diferentes, pero tienen algunas características que las distinguen. Ustedes van a tener acceso a eso, entran al internet, van a buscar en la página del ministerio las NAC, que se refieren a las normas de atención clínica. Esas son las que ustedes van a encontrar de todo, cómo se debe atender a un paciente, qué se debe hacer, etc. Después hay ciertas definiciones en el seguro, como ser el cuarto nivel, que se ha identificado. El cuarto nivel, en realidad, vienen a ser los institutos, son centros de investigación, son centros que no están muy dedicados a la prestación de servicios, sino más a la investigación, a las resoluciones de problemas de tipo científico, académico y excepcionalmente para la atención de personas. Esto hay mucha confusión en el país, por ejemplo, el gastro es un instituto y en realidad el gastro está más dedicado a la prestación de servicios. El gastro es un servicio como cualquier otro parte del complejo hospitalario. Pero el cuarto nivel ya por lo menos se reconoce en el sistema. El equipo móvil de salud. Este equipo móvil de salud es una estrategia que se utilizó desde hace buenos años. Esto comenzó más o menos en 2006. En realidad lo que se trata de hacer es la atención a distancia en las personas que habitan en lugares muy alejados donde no hay servicios de salud. Los servicios de salud, por la regionalización que se hizo, por la capacidad también que se tiene de poder administrado, tienen un mínimo de población necesaria para que exista un centro de salud. No puede ser que 100 habitantes tengan un centro de salud, no va a haber más. ¿No es cierto? Entonces existe un mínimo, si mal no recuerdo, son entre 2.000 y 3.000 habitantes. Después, el hospital de segundo nivel se requiere otra cantidad de población. ¿No es cierto? Si mal no recuerdo, son entre 30 y 50.000 habitantes, algo así. Pero todo eso va cambiando con los años, se va actualizando, se debería actualizar, porque la población se cambia, se moviliza, aumenta, disminuye, entonces hay que adecuar. Pero existe esta estrategia de equipos móviles de salud, antes se llamaba extensa, donde se conforman los equipos de médico, odontólogo, enfermera, técnico y no sé si agrónomo más pusieron ahora. Que lo que se trata de hacer las atenciones a los lugares alejados. La parte médica hacen exactamente los mismos programas, obviamente no los de mayor complejidad, no van a hacer cirugía, no van a hacer cesáreas, ni mucho menos, pero pueden hacer atención de parto normal, pueden hacer tratamientos, pueden hacer seguimiento de pacientes con tuberculosis si estuviera detectado en algún momento. Ellos no tienen un equipo de, por lo menos hasta ahora, de laboratorio ambulante. Lo que deben hacer es emitir las muestras para el laboratorio donde está el centro de salud, de tal manera que se pueda hacer el diagnóstico. Y el otro tema que identifica es la fragmentación. ¿Qué significa? Que todos trabajamos un poco separados. El seguro público trabaja de una manera, el seguro de corto plazo trabaja de otra manera, el seguro privado trabaja de otra forma. Entonces, no hay un solo sistema, no hay un solo tipo de seguro accionar. Identifica la infraestructura sanitaria, la atención longitudinal entre paciente, médico y paciente, que es a lo largo de todo tipo de atención, se genera una compatibilidad, o empatía entre el paciente y el médico, en que muchas veces uno está atendiendo a un paciente no solamente en la patología que está viviendo, sino está viviendo para otras cosas más que en algunos casos son de tipo social más que de tipo médico. Y el modelo de atención en salud. El modelo de atención nuestro tiene prácticamente una de las cuatro en el cuarto nivel,
pero son tres niveles que funcionan regularmente. El primer nivel, que en realidad es el punto de ingreso al seguro. El paciente no puede ser que sea atendido de inicio en un segundo nivel. Podría ser atendido si es referido, pero el primer nivel es el punto de ingreso. Ahí es donde se afilia, ahí es donde se registra, y a partir de ese momento el paciente tiene derecho a todo tipo de prestaciones preventivas, promocionales o asistenciales que requiera, y en el caso que sean laboratoriales igual, según la complejidad que tienen instalado el establecimiento de primer. El segundo nivel, que son las especialidades básicas que trabajan, medicina interna, obstetricia, pediatría, cirugía general y anestesia. Ahí es donde se hacen prácticamente las atenciones. En el primer nivel, en el primer nivel atendíamos aproximadamente un 80% de las demandas de salud. El segundo nivel atiende alrededor de un 20-25% del resto de la resta. Entonces, la mayor cantidad, el volumen que atiende en el primer nivel, después el segundo nivel hace este tipo de atenciones que son de tipo más quirúrgico y hay hospitalización. Y el tercer nivel, en realidad, son los de mayor capacidad y los que realizan prácticamente todo tipo de atención. No hacía tanto la parte preventiva y profesional, eso no se dedica al tercer nivel, lo que se dedica es eso al primer nivel. ¿Ya? Los productos en salud, ¿a qué llamamos los productos en salud? Son las prestaciones. Si yo hago un inyectable es una prestación. Si hago una atención de parto es una prestación. Si hago una apendicectomía es una prestación. Si hago una, no sé, un laboratorio X es una prestación. Esos son los productos que ahora se llaman. La referencia es un mecanismo que tenemos para poder mejorar la atención de los pacientes cuando estos requieren una atención de mayor complejidad. Existe una ficha, existe un formulario que lo vamos a ver en la práctica de cómo funciona, de tal manera que si yo estoy recibiendo un paciente que presenta un cuadro quirúrgico que pueda requerir intervención, o que creo que puede requerir intervención, yo lo refiero con ese documento a un segundo nivel para que ahí la especialidad, ya sea cirugía o lo que fuere, defina qué va a hacer, ¿no es cierto? O puede ser el caso de las embarazadas, que es una mujer embarazada, normalmente en el primer nivel no hacemos atenciones de parto, aunque se está pidiendo que se haga, y me parece personalmente mejor, pero bueno, ese es otro tema. Y cuando es una embarazada, está ya en el periodo de trabajo de parto, se la envía a un segundo nivel para que concluya. Y ahí verán si va a ser normal o va a ser cesárea, qué sé yo. Normalmente, por las normas, se debería referir a la mujer embarazada para que haga el cuarto control en aquel servicio que va a hacer la atención del parto. De tal manera que ya tome contacto y puedan programar si va a ser cesárea, cuándo va a ser. Porque esas derivaciones de esas referencias a último momento pueden ser más complicadas para los servicios del sector que también para la paciente. La contrarreferencia, que funciona muy poco, pero funciona cuando nosotros enviamos a un paciente a un segundo nivel o a un tercer nivel, porque si tenemos necesidad también sabemos que el segundo nivel, si hay un trauma ocular, no lo vamos a mandar a un segundo nivel donde sabemos que no hay atención, se manda directamente a un tercer nivel donde sí sabemos que hay atención. Entonces, ese paciente, una vez resuelto su cuadro, es contrarreferido al servicio donde él está registrado o donde él ha sido enviado al referido o a su nivel. ¿De acuerdo? Entonces, la contrarreferencia también está establecida. ¿Quiénes son beneficiarios del seguro? En general, toda la población que no está recibiendo atención del seguro de corto plazo. El resto sí. O sea, ese 25% que era de la PEA, que es un producto de población económicamente activa, esa es la única que se excluye del seguro. El resto es beneficiario del seguro. Pero para ser beneficiario del seguro tiene que inscribirse, tiene que registrarse. No es que llega y repite la semana que viene, tiene que hacer
un pequeño papeleo para ver de que realmente no esté yendo de servicio en servicio a registrarse. ¿Quiénes son la excepción? Algunas personas que no son nacidas en el país de nacionalidad boliviana, que su país no tiene convenios de salud con el nuestro. Entonces, en ese caso, nos reducimos prácticamente a lo que era el sur. Mujeres embarazadas hasta los 6 meses posparto, mujeres en atención en gestaciones de salud sexual y reproductiva, menores de 5 años, mayores de 60, y discapacitados según la categorización que da. Todos los discapacitados son evaluados y reciben un carnet. No sé si les dura 1 año o más. Un carnet que les identifica la discapacidad y que les da derecho a la atención en el servicio de salud. Entonces, solamente esos casos de esta población extranjera, que son muy pocos, recién se reduce la pensión del seguro universal. Pero, por ejemplo, argentinos, brasileños, venezolanos, peruanos, todos ellos tienen exactamente el mismo derecho que los bolivianos. El acceso, les decía al principio, el acceso es por el primer nivel, o puede ser los equipos móviles. Los equipos móviles también son los que van a realizar y dan en la adscripción al seguro. Y al segundo y al tercer nivel por referencia del nivel inferior. Esto no es tan así, la letra muerta, como ya les decía. Pueden haber necesidades de servicio que no voy a referir al segundo nivel porque no lo van a resolver. Pero hay que tener cuidado de hacer la referencia de que esté bien justificada. La atención preferente, que les decía que era la población vulnerable, en estos casos mujeres, niños, ancianos, discapacitados y campesinos. El Ministerio se queda con una prerrogativa de modificar, en la medida en que vea pertinente, el sistema de referencia y contrarreferencia. Si es que va a exigir algo o si va a definir algún requisito. Y en caso de emergencia, si yo tengo un accidente y necesito una atención, no necesito ir por el primer nivel. Me voy directamente al segundo o al tercer nivel. Pero en caso de emergencia, existe la posibilidad de la atención inmediata. Los fondos con los que funciona el seguro, les decía, fondos nacionales para el funcionamiento de medicamentos, mantenimiento y demás, pero aquí recursos humanos. Los recursos humanos son pagados en parte por el nivel nacional, todavía, desde el Tesoro General de la Nación, pero existen otros fondos que están manejándose a nivel de las gobernaciones y que son los de IH, Impuestos Directos y de Salud. Entonces, ustedes van a escuchar que hay personal que es pagado por los pequeños, hay personal que es pagado por el IH, y hay personal que es pagado por el municipio. Son como fuentes diferentes. Todos deberían pagar exactamente igual. Lo que voy a decir, los municipios son más no cumplidores de esta norma, pero el Tesoro Federal de la Nación y el IDH sí pagan de forma similar. Entonces, estos recursos los recursos humanos son pagados por el Tesoro y los productos, o sea, las prestaciones que se han realizado en el tercer y cuarto nivel, porque eso no tiene nada que ver el municipio. Eso es gobernación. Entonces, la gobernación es la que cancela el resultado. ¿De dónde vienen los fondos del seguro? Les decía que había una coparticipación al principio, ¿no es cierto? Y cada municipio recibe fondos del Tesoro General de la Nación, y de esos fondos que reciben menos, hoy en día, el 15,5%. Antes era el 10%, ahora es el 15,5%. O sea que ningún municipio va a recibir el 100% de la participación. Va a recibir ¿cuánto es? 84,5%. Sí, 84,5%. Entonces, ese 15,5% se queda a un lado. Y esos fondos no son entregados
en un cheque al municipio. Esos fondos son entregados cada día en una alícuota que corresponde al municipio. Para recibir ese dinero, el municipio genera una cuenta fiscal en la que es destinada para el seguro. Entonces, el Ministerio de Finanzas, si el municipio tendría que recibir, por decir, 155.000 bolivianos, ¿sí? Una alícuota de eso de cada día pone en esa cuenta, todos los días. Entonces, no se tiene esa cuenta sin dinero, nunca, impagable. Y cuando van a comprar, van a sacar su cuenta de esa cuenta. Entonces, cuando los municipios, y es muy común escuchar, no hay fondos del seguro. Mentira. Los fondos del seguro están, o estuvieron. Ahora, si yo como administrador del municipio destino la plata del seguro para comprar llantas, ese es otro queque, ¿no es cierto? Pero la plata está. La plata ha sido asignada, la plata ha sido entregada. En eso no ha habido el orden del Ministerio de Finanzas. Siempre se ha entregado. Lo que pasa es que los municipios tienen una óptica, los administradores, que la mejor manera de administrar es no gastar. Entonces ellos se consideran que son más eficientes cuanto menos gastan. En salud es al revés. Si yo no gasto en salud, si yo no hago actividades de prevención, si yo no me preocupo de hacerme un chequeo periódico cada cierto tiempo, o si la madre embarazada no hace los controles prenatales que debería hacer periódicamente, o el niño no es llevado a la atención, probablemente nos vamos a encontrar con un sopetón cualquier rato. Y el momento en que encontremos eso, probablemente en algunos casos, va a ser muchísimo más costoso poder solucionar el problema si es que aún hay solución. ¿Cuántos cánceres de mama hoy en día tenemos? Uno ya no podemos resolver porque es muy tardío. Ya si también se su detección porque es muy tardía la consulta, es tardía el control. O igual el cáncer de cervicuterino, que son medidas de prevención muy básicas, fáciles de hacer, no necesita mucha complejidad, pero si no se las hace, pues se pasa. No necesariamente hay sintomatología, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema de prevención. Y el municipio en general no tiene esa filosofía. Yo hablo del municipio en global. Hoy en día lo tenemos a Aníbal Cruz acá. Bueno, es médico, pero no es la norma, digamos. La norma es que el 60 grados de salud de sea un indicador de. Entonces, ahí hay que tener más cuidado. Podría haber la posibilidad que requieran más fondos para el funcionamiento del seguro. Pueden destinar de sus fondos, pero previamente una evaluación del ministerio de que es pertinente ampliar esas prestaciones. Hay municipios que tienen mucha plata o que tienen otros fondos que generan impuestos municipales que les permiten realizar actividades de mayor complejidad o de mayor amplitud y cobertura. Y finalmente, lo que tienen que establece la ley, que tiene que haber una priorización en la reposición de medicamentos, porque ahí está la base del seguro. Ya les decía, tiene que haber una cuenta municipal de salud, una cuenta fiscal para recibir los fondos de la coparticipación. Y esta última ley ha generado en mi criterio un boquete. Antes teníamos bien resguardado ese dinero y no se podía gastar más que en medicamentos, en equipamientos, en ampliación de infraestructura, para mejorar las atenciones futuras. Y había mucha plata. Encontramos municipios como Independencia, en algún caso que tenían 1,5 millones de bolivianos guardados 4 o 5 años y no había medicamentos, no había mayor complejidad en sus laboratorios. Porque estaban pensando que con eso van a construir palacios de portales, etc. Pero que no nos sirve porque no depende de infraestructura, depende del recurso humano. El recurso humano es lo que hace funcionar el sistema. No es la pared, es el techo, no es eso. Es el recurso humano, es el médico, la enfermera. Ese personal de salud es el que hace funcionar el sistema. No hace funcionar la infraestructura o el equipo. Yo puedo tener esta máquina 100, no
no pasa nada. Pero si no tengo operadores no me sirven de nada. Entonces, igual, el recurso humano es re importante, pero no se ha incrementado la cantidad de dinero para contratación de recursos humanos. Que debería haber una partida separada de creación de ítems. Por eso van a escuchar siempre que reclaman, ya sea CIRMES, ya sea el colegio médico, de uno u otro lado que se creen los ítems, que son pocos, que se... Los que han abierto aquí un boquete, una vez que se han hecho los arqueos de fin de año, donde hay una especie de consolidación de cuentas, se ve cuánto sobra de esa cuenta que yo tengo, esa cuenta fiscal del seguro. Entonces, habían asignado, por decir, 155.000 bolivianos. He gastado 100.000, me quedan 55.000. Esos 55.000, yo no los tengo que guardar. Porque no puedo meter una caja de ahorro para tener intereses, no está permitido, ¿no? No puedo devolver porque no es para eso. Entonces tengo que gastar, porque el siguiente año me va a parecer más caro. Entonces, ¿en qué puedo gastar? Antes podía gastar en infraestructura, equipamiento, mejorar los servicios básicos, todo para mejorar la calidad de la atención. Poder comprar más microscopios, qué sé yo, equipamiento en laboratorio que se requiera. Pero no podía gastar pagando personal. No podía gastar. Y ahora la ley, la 1152, esa puede ser. Entonces, muchos probablemente están destinando ese dinero a un gasto que es muy fuerte. El mayor costo que tenemos en el sistema de salud es personal. Donde ustedes miren, es lo que más cuesta, porque no solamente es pagar el salario, sino hay que pagar toda la parte de beneficios y demás, que es más compleja y que cada año tiene un costo mayor. En cambio, el medicamento y demás sí tiene un costo mayor, pero se repone. Y esa sobrereposición hace que funcione también el sistema. Por el otro lado, lo que es importante es que establece que los presupuestos se van a determinar en el primer nivel según la cobertura de atenciones que hayan tenido. Entonces, puede ser que haya poblaciones que hayan crecido enormemente. Hay poblaciones, hay espacios geográficos que son polos de atracción. ¿Por qué no lo pregunto? Ustedes conocían Entre Ríos hace unos, ¿qué era 20 años? Sí. Bueno, el 2000, no le ni se gracias. Bueno. Entre Ríos era un paso de carretera. Así, cuando uno viajaba, yo veía el sistema, en Garzama y en Mogulo, tenían un trayecto largo y pasaban por Entre Ríos. Entonces era una donde tenían fin sanitario, ni siquiera la ciudad de Entre Ríos, para atender algunas cositas de gente que salía de repente a hacer alguna actividad. Vayan a Entre Ríos hoy en día y es más grande que Garzama. ¿Por qué? Entonces, ese servicio ha crecido mucho, de no hacer nada, prácticamente en el hospital, probablemente ya van a comenzar a pedir que sea el segundo nivel, porque el primer nivel está quedando corto. Entonces, ese presupuesto del primer nivel está en base a la cobertura de atención que tiene, qué población tiene. El segundo nivel está su presupuesto elaborado en base a los productos, o sea, las prestaciones que ha entregado y que han sido permitidas por el seguro. Un otro problema que tenemos en el seguro. Antes, con el SUMI, la persona podía ir y hacerse atender en Cochabamba, viajar a Oruro y se hacía atender, viajaba a Potosí y se hacía atender, viajaba a Pampa. Nuestra población tiene mucho de eso. Viaja mucho, comercia mucho. Entonces, es algo que hay que tenerlo presente nosotros en la práctica, porque de repente nos aparece un paciente que vive en Tupiza y quiere atención en Cochabamba. Pero nosotros podemos dar la atención. Pero el gran problema es que ha establecido los cobros intermunicipales. Los grandes desincentivadores de esta política son los municipios. Porque si yo atiendo a un paciente de Tupiza
el municipio le tiene que cobrar a Tipiza esa pensión. A ver cómo le paga. Entonces ya hubo esa experiencia, muy mala experiencia con el seguro de salud para el adulto mayor, el seguro de vejez. En esa época las cajas se hicieron cargo de esa pensión. Entonces la Caja Nacional atendía a los adultos y eran de diferentes municipios. Y cuando quería ir a cobrar al municipio, no sé si lograron cobrar, claro. Pero entonces eso hace que los municipios no quieran atender. No. Si le damos atención, pero no le damos atención. No le damos atención. Entonces desincentivan la atención del funcionamiento a nivel nacional por los cobros intermunicipales. Existe todo un mecanismo establecido que debe haber para la reposición, que son 20 días hábiles y que el Ministerio de Economía va a hacer la retención de ese monto de dinero, pero previamente el Ministerio de Salud tiene que hacer un informe técnico, pataleta por todos lados, yo hasta ahora no veo si el políticos que funcionen en ese sentido para implementar. Y existe una fecha tope de pago, el 31 de enero del 26. Si no pagaron, ahí mueren. Entonces hay que bicicletear nomás hasta el 31 de enero y el resto ya no deben nada. Y ahí eso es lo que ha pasado en el gratuito de BPS. Bien, los gobiernos, el gobierno nacional puede hacer algún pago, reconocer pagos a los municipios o a los pueblos indígenas y campesinos cuando sus servicios, sus establecimientos de salud de segundo nivel han realizado prestaciones de tercer nivel. A ver, entonces, viene una misión, viene al país, y dice, ustedes de Villacuná, y bastante van ahí. Entonces vamos a hacer atenciones de oftalmología. Esas atenciones de oftalmología no pertenecen a la tercera. Entonces esas pueden cobrarle un gobierno. Ahora, cuando hacemos una referencia que no está justificada del segundo nivel o del primer nivel al tercer nivel, y el tercer nivel realiza la atención, entonces el municipio debe pagar esa prestación. El municipio que ha hecho la solicitud de la atención estaba mal, debe pagarle a la gobernación o al establecimiento de la atención. Entonces hay que tener cuidado con lo que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, algo sobre este tema. Respecto al último ejemplo que dio. ¿Perdón? Respecto al último ejemplo que acaba de dar, dijo en caso de las misiones, o de ONGs internacionales o... Claro. Vienen misiones de fuera o nacionales. El Gastro, por ejemplo, hace como misiones al Vallarta, a veces van al Chapare, no sé si van otros lugares más, donde hacen intervenciones, hacen endoscopías, que es de su área, digamos. Pero las realizan en hospitales que no tienen esa capacidad de atención. Entonces, ellos sí pueden cobrar al gobierno central o a la gobernación, que ya es el representante del gobierno central. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Más fuerte, por favor, menos boca y estoy. Si va a ir a vivir a otro municipio, sí. Porque tu registro es en el municipio de origen, digamos, Capinota. El registro en Capinota, es en Carnet, Juan Pérez y Capinota. Pero vas a venir a vivir a Cochabamba por esto que están aquí. Entonces tienen que darle baja a esa inscripción y darle alta. Claro. El municipio no lo va a hacer. Y cuando vengas al servicio de Cochabamba, vas a decir, no,
siempre les van a pedir la boleta de inscripción. Siempre les piden. Por lo general se les pide que el señor plastifique, porque si no sale cualquier cosa. Con eso recién se hace la sacada. ¿Conocían? Algo así. Sí. Ya, entonces, esto es lo del seguro. La próxima semana tenemos otra clase y yo voy a tratar de avanzar un poquito. Voy a ir a otro tema más. Entonces voy a adelantar si puedo. ¿Ya? Eso es en la tarde. Muy bien, caballeros. Un gusto. ¿Quiénes están conmigo? Un gusto conocerlos, que les vaya bien. Pórtense bien si pueden.